Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en el Hotel Los Delfines y seguimos con nuestro especial por la Feria Internacional del Libro de Lima. Y hoy ya tengo a un invitado de una larga trayectoria, Jorge Edwards, escritor, diplomático, chileno y un viejo amigo del Perú. Y vamos a conversar con él sobre diversos temas. Vamos a dejar quizás la literatura a un lado por un momento, aunque va a aparecer en la conversación, pero estamos en San Isidro y Jorge Edwards fue parte del servicio diplomático chileno y estuvo en el Perú, viviendo en San Isidro además, en un momento político muy especial. Jorge Edwards, un gusto conversar con usted. Muy bueno, mucho gusto. ¿Cómo fue aquella experiencia limeña trabajando en la Embajada de Chile? La experiencia limeña mía tuvo su complejidad. Era la época de Velasco Alvarado. Había un libro que se voceaba en las esquinas que decía, cuyo título era Chile prepara otra guerra. Entonces el embajador decía, tú que eres escritor, escribe algo, y yo escribí mucho en la prensa peruana, defendiendo, digamos, la idea de que Chile era un país pacífico y todo eso, así que nunca he escrito más sin firmar. Ajá. Fui escritor anónimo, pero mi experiencia peruana fue fundamentalmente grata, porque tuve muchos amigos, he mantenido muchos amigos peruanos, como por ejemplo Fernando de Cislo y muchos otros, ¿no? Muchos otros, no te voy a hacer una lista de amistades peruanas, pero me acuerdo que íbamos todos los fines de semana, todos los sábados, a un chifa. Y yo lo primero que hice ayer fue averiguar por ese chifa y fui. ¿Y lo encontró? Y lo encontré, pero es que no tenía nada que ver, era un edificio moderno, muy lujoso aparentemente. Ha cambiado bastante la ciudad de Lima. Ha cambiado de una manera radical, impresionante. Ahora, era una época compleja no solamente en el Perú, sino en Chile. Eran las vísperas de la elección de Allende, ¿no? Eran las vísperas presidenciales, con un país que se había dividido mucho. Y entonces lo que llamaba la atención en Chile era la polarización enorme de las situaciones. Neruda es un personaje no muy conocido en su realidad, porque siempre el Partido Comunista presenta a un Neruda que está en estatua, ¿no? Se conoce la estatua de Neruda, pero el Neruda real no tanto. Entonces, se conoce a un personaje. Se conoce a un personaje, a una fabricación y a un santo político, además, San Pablo Neruda. Bueno, y resulta que Neruda pasó en abril del 70 por Lima y me mandó una carta muy divertida porque me decía, mira, quiero ir a hacer un recital en beneficio de las víctimas del terremoto del Callejón de Huaylas y a comer camarones, que era un propósito bastante diferente. Bueno, y que a él le gustaba mucho la buena comida. A comer camarón. Pero Neruda, durante ese viaje, me dijo que él era partidario de que en Chile el candidato fuera Gabriel Valdés. Gabriel Valdés era un ministro de Relaciones del gobierno de Frei. O sea que él estaba propiciando una coalición mucho más amplia, que es la que después se llamó Concertaciones. O sea, avisoraba el conflicto. El conflicto, Veía, ¿no? el conflicto. Y yo creo que tenía razón. Pero lo que caracterizó a Chile era el conflicto y a Perú también. Y yo creo que el eco de la Revolución Cubana en casi toda América era avivar un conflicto. Y eso de avivar los conflictos, para mí, es muy sospechoso y muy discutible. Ahora, Eso suele terminar mal. Ahora, nosotros hemos tenido pues no solo un conflicto, una guerra en el 19,
que dejó muchas heridas, mucha huella, mucha marca, ¿no? Mucha huella, claro. De eso no hay ninguna duda, que eso ha dejado heridas, huellas, etcétera. ¿Cómo ves la relación entre Perú y Chile ahora, después del tema de la Haya, inclusive? Sí, ¿no? bueno, yo creo que la decisión final de La Haya, que fue una decisión heterodoxa, por decirlo de alguna manera, no fue una decisión tan jurídica, sino más bien una decisión político-jurídica, fue buena, porque permitió superar ese conflicto y porque ha permitido que el desarrollo de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, sea un desarrollo bastante positivo, bastante bueno. Ahora las cosas, yo creo que en el comienzo del gobierno nuevo de Bachelet, Chile desdeñó o descuidó su relación con la Alianza del Pacífico, pero se ha recuperado esa relación. Ha estado la Bachelet hace poco acá, así que creo que hay una cierta mejoría de las relaciones nuestras y yo creo que hay una relación histórica y de la memoria bastante fuerte entre peruanos y chilenos. La mitad del APRA estuvo en Chile en su exilio, así como la mitad de los venezolanos de la democracia antigua estuvieron en Chile, y como los argentinos del 19. Entonces las relaciones... Chile fue un lugar de llegada, de acogida para esas gente. Eran como oleadas de exilados políticos, ¿no? Claro. Así que las posibilidades de entendimiento de Perú y Chile son grandes. Cuando yo estaba en la diplomacia y cuando Mario Vargas Llosa estaba en campaña, me decían en el ministerio a mí, tú vas a tener que ser el embajador en el Perú. Y yo tuve una reacción sensata, creo yo, porque yo les dije, ¿y por qué no esperamos la elección? ¿Se equivocó Vargas Llosa al postular a la presidencia? Bueno, yo respeto su decisión, yo no habría hecho eso jamás, pero claro, él lo habría pasado muy mal, yo creo que se salvó de ser presidente. Esta relación entre los escritores, los literatos y la política y la diplomacia también llama la atención, se da en muchos países, ¿no? Pero en el continente ha sido muy intensa. Muy intensa. Yo creo que los escritores, en el fondo, envidian y admiran el poder político y desearían tener poder político. Y a veces los políticos envidian a los escritores y desearían tener poder literario. Yo creo que en Fidel Castro había mucho de una relación difícil, complicada con la literatura. Y él una vez confesó a un amigo mío que él de joven, de chico, era el segundo poeta de su curso en el colegio, el segundo. ¿Y por qué esta suerte de envidia mutua entre políticos y escritores? No sé. ¿Qué es lo que los escritores ven? O muchos además se seducen por el poder, ¿no? Yo creo que a veces los escritores se encandilan frente al poder y que es un error simplemente. Yo creo que un escritor tiene que mantenerse como escritor y no aspirar a poderes políticos de ningún tipo. Pero Víctor Hugo quiso ser ministro y quiso hasta ser presidente. La historia de la literatura, no solo en América, sino que en todo el mundo está llena de escritores que aspiraron al poder político de algún tipo. ¿Por qué? Bueno, porque los hombres son insaciables y quieren todos los poderes, ¿no? Bueno, el poder del escritor es el poder de la creación, ¿no es cierto? Pero el verdadero poder del escritor es la palabra, el uso de la palabra. Bueno, y los políticos también tienen que usar la palabra, así que las cosas se juntan ahí, ¿eh? El político usa la palabra en los discursos, en los textos, etcétera, etcétera. Ahora, pero vivimos una época, estamos saltando de un tiempo a otro, pero vivimos en una época donde la palabra está bastante devaluada. Está devaluada. O sea, estamos en la época del tweet, Sí.
de la frase corta, ¿no? No solo corta, sino entrecortada. Y el libro está devaluado. El libro. Ahora, pensando en este tema de la pérdida de importancia del libro en general, Y de la palabra. ¿no? Esta devaluación afecta a la democracia. Afecta a la democracia y afecta a la inteligencia. Afecta a las dos cosas. Porque resulta que los países que leen más, son países que piensan mejor. No hay ninguna discusión en ese aspecto. Por ejemplo, España consume 6 libros por cabeza de habitante al año, que es muy poco. Portugal consume más libros que España. Es fantástico. Pero Francia consume 15 libros al año y Alemania 22 libros al año. Entonces, ¿en qué nivel estaremos nosotros? 0 menos 0, 0 menos 0,1. Probablemente. Ahora, en general en el tema de la democracia me importaba porque uno lo que ve, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Actualmente, ¿no? Se elige a Donald Trump, el sistema se puede discutir, los colegios electorales, pero uno lo que ve también es ahí una suerte de debacle de la institucionalidad norteamericana que siempre se planteaba como el sistema de los mayores controles y balances, del check and balance, ¿no? Y sin embargo, la democracia norteamericana del siglo XXI produce a Donald Trump, ¿no? Es una cosa que cuesta explicar, ¿eh? Y sin embargo ahí está Donald Trump, claro. Pero Donald Trump tiene sus poderes bastante limitados. Él es el exabrupto continuo, es su gran arte, el arte del exabrupto, pero finalmente no puede hacer más cosas de las que le permite la legislación americana. Claro que es peligroso personaje. Se está poniendo a prueba el sistema. Está poniendo a prueba el sistema, está yendo al límite del sistema y está poniendo a prueba la política internacional, además, seriamente. Porque la relación de Trump con Europa, con el Medio Oriente, con Corea del Norte, es una relación peligrosa. Ahora, de repente yo pienso que quizás sea bueno que los diplomáticos no sean tan cautelosos y que aparezca un loco aquí que remese el tablero, ¿no? Pero en fin, pero hay cierto peligro, ¿eh? Y la relación con México, desastrosa, ¿eh? Con un muro, digamos, estableciendo un muro. ¿Qué te hace pensar en esto último que has dicho, ¿no? Esta idea del muro, porque claro, lo que hace es retroalimentar la vieja idea de este imperialismo yanqui siempre amenazando al continente, ¿no? Pero además encerrándose ahora sobre sí mismo, ¿no? Negando el melting pot y todo lo que... Bueno, eso es típico de Estados Unidos, que hay periodos de aislamiento. Hay periodos de apertura y después periodos de aislamiento. Y aquí se ha llegado a uno de los periodos más fuertes de aislamiento de Estados Unidos en su política. Pero no sabemos a dónde va, pero es inquietante, es inquietante. Ahora, volviendo a la región, ¿no? Y volviendo a las relaciones entre Perú y Chile, ¿no? Ambos hemos vivido, como dijimos en el 19, una guerra y también procesos de graves violaciones a los derechos humanos, de autoritarismo, democracia, bueno, terrorismo. Los procesos fueron distintos, pero vivimos esas situaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú el proceso chileno después de ya más de 30 y casi 40 años o 37 años de que empezó el gobierno Allende y luego esta respuesta que fue la dictadura de Pinochet, ¿no? ¿Cómo vive Chile esa memoria? ¿Ya terminó de cerrar la...? No se ha terminado. No. Yo encuentro una cosa. ¿Cómo lo es? Yo encuentro lo siguiente. Cuesta mucho cerrar ese capítulo. En Chile hay una especie de memoria enfermiza. Por ejemplo, hay un caso ahora, el general Cheire. El general Cheire fue el comandante en jefe del ejército después de Pinochet.
yo creo que hizo esfuerzos grandes para facilitar una transición y para que el poder civil terminara de nuevo por estar encima del poder militar, que era el tema esencial. Pero sin embargo, resulta que Cheire era un joven oficial y participó por órdenes superiores en una caravana que mató a una cantidad de gente en la época de Pinochet, en los comienzos del pinochetismo. Se llamó la Caravana de la Muerte. Ahora, su cargo era de ir de acompañante del chofer del camión. Bueno, complicado. Pero resulta que este general, que ha hecho mucho, en realidad por normalizar la situación en Chile, que dirigía un centro de estudios en la Universidad Católica, está procesado. De nuevo ha tenido que renunciar a su cargo. O sea, la memoria no cesa. Bueno, el caso español es un buen ejemplo, ¿no? Claro. O sea, digamos, lo que pudo ser visto como adecuado políticamente era lo que tenían que hacer durante la transición, no es leído de la misma manera por una siguiente generación. Sí. O sea que la memoria se convierte en un problema. Pero yo creo que los españoles, de todas maneras, hicieron una transición que funcionó. Y ahora hay gente que piensa que debería haberse hecho una transición más estricta, más extrema, pero yo creo que es una minoría. En Chile, la nueva mayoría esta de Bachelet, que comenzó a gobernar hace 3 años más o menos, bueno, era una nueva mayoría que está insatisfecha y decepcionada con la transición chilena. Pero yo creo que ahora ya están en retroceso. Yo creo que esas transiciones que hacen concesiones son absolutamente necesarias. O sea, no es posible una transición sin concesiones, digamos. No es posible. Una transición es una negociación política entre dos lados. Pero lo bueno es cuando funciona como negociación y permite llegar a soluciones de consenso. Hay que aceptar eso. ¿Y cómo se equilibra esto con la demanda de justicia de las víctimas? O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio? Porque ustedes han vivido varios procesos, varias comisiones, varios informes, ¿no? Bueno, pero primero los informes sobre lo que ocurrió son muy importantes. Yo creo que tienen una importancia extraordinaria los informes de las comisiones de verdad y reconciliación, que acuérdate, son esos dos términos, verdad y reconciliación. Por eso yo digo, con respecto, por ejemplo, a Cuba, en que hay problemas de verdad y reconciliación, ¿no es cierto? Pero no se puede aceptar que Cuba sea un país dividido totalmente en dos partes, los de adentro y los de afuera. Hay que reconciliar, hay que reunir de nuevo, porque si no ya no somos países. Lo mismo le pasa a Chile. Chile tiene que seguir viviendo y existiendo. Entonces tiene que haber gobiernos de reconciliación, etcétera, etcétera. La nueva mayoría pensaba que había que volver a partir de nuevo. Yo creo que un problema que tienen los países nuestros es que siempre quieren partir de cero. Hay una vocación adánica, digamos. Hay una ¿no? vocación adánica fundacional, digamos, hay que fundar el país de nuevo. Claro, la refundación de la República, ¿no? Claro. No, eso sí significa pensar que todo lo anterior fue malo. Y no es verdad. Chile tuvo cosas buenas en su pasado, Perú las ha tenido, qué sé yo. Y lo complicado es la guerra. Lo complicado es la guerra. Pero yo creo que la guerra se la podemos dejar al siglo XIX y podemos estudiar situaciones que permitan que eso no se repita más. Por eso, que no se repitan los abusos del tiempo de Pinochet y que no se repitan las guerras. Son objetivos nuestros. ¿Por qué los intelectuales se meten tanto en política en nuestros mundos? Porque estas cosas a veces hay que formularlas en la lengua, hay que verbalizarlas. Y para eso están los escritores. Y a veces hay que recuperar el valor de las palabras, ¿no? Pero ahora que los escritores se confundan y quieran ser políticos ellos también y tener poder, me parece un error. Me parece que hay que quedarse tranquilo, confiando en que la palabra tiene un poder. Eso es lo que interesa. Jorge, una última pregunta, porque yo sé que ya estamos con el tiempo. Leyendo
alguna de tus memorias, de tus entrevistas, tú hablabas de tu amistad con Sebastián Salazar Bondy. Allá. Y Sebastián Salazar Bondy es alguien que ha sido redescubierto en el Perú, a Dios gracias. Bueno, pero justamente es muy interesante. Sebastián, yo conocí algo a Sebastián. Yo era un chico y lo observaba a Sebastián con una mujer muy guapa, además, con una mujer peruana muy guapa. Me acuerdo de eso. Pequeño detalle. Sebastián era un hombre abierto, era un hombre que tenía sentido del humor, era un hombre culto, era un hombre que redescubría tradiciones latinoamericanas, que se conectaba con gente del pasado nuestro, como César Vallejo, digamos, o como podía ser Vicuña Maquena en Chile. Bueno, entonces, en Chile, en ese mismo tiempo, había un personaje que era profesor de la universidad, profesor de filosofía y sociología, que se llamaba Luis Oyarzún Peña. Y Luis Oyarzún no escribía novelas y no escribía poemas en verso, pero escribía poemas en prosa y escribía un diario. Y escribía ensayos en la prensa y era un gran conferenciante. Muy parecido a Sebastián Salazar. Yo creo que esos personajes hay que reivindicarlos porque son los verdaderos humanistas de nuestro mundo pasado, no sectarios, no fanáticos, conciliadores en el fondo y reveladores de cosas. Sebastián descubría Lima. Son los grandes animadores culturales, ¿no? Claro, Sebastián descubría el sentido de Lima, la cultura limeña, el pasado. Lima lo horrible era una especie de apelativo cariñoso, en realidad, para la Lima de él. Y Lucho Oyarzún descubría la fauna y la flora, porque era botánico, era filósofo y botánico. Era especialista en plantas, caminar con él por el campo era fantástico porque sabía la historia de todas las plantas. Así que bueno, hay cosas que hay que recuperar. Y ahora estamos recuperando a Lucho en Chile por una nueva edición de su diario. Y ustedes veo que están recuperando a Sebastián. Muy bien. Bueno, con esa evocación de estos dos personajes que eran animadores de la cultura y que hacían que de alguna manera la cultura nuestra se mueva y se recree, nos despedimos. Yo espero hasta una próxima ocasión y una nueva visita de Jorge Edwards a Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.